Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos ¿Cómo está, a... Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, vamos a tratar de hacer una práctica de ejercicios de convección. Como ya les comentaba, los ejercicios no son tan complicados, hay que seguir las ecuaciones, pero de todas maneras vamos a hacer algunos ejercicios para que se vayan familiarizando con el tema. Como a modo de resumen, ¿cómo opera este cálculo de los HC, que hasta ahora eran datos? Entonces, lo que hacemos ahora es buscar una correlación empírica y en base a esa correlación empírica calcular los H. Ahora, ¿cómo se hace? Lo primero que uno tiene que saber para ir a buscar en los libros donde aparecen estas correlaciones es saber, bueno, tiene que saber si es convección natural o convección forzada. No tanto porque a veces, bueno, ahí está la geometría y el tipo de convección, ¿ya? Pero a veces un tipo de geometría, dependiendo si es natural o forzada, podría generar otra ecuación, ¿ya? Entonces un poco las dos primeras que aparecen ahí son más o menos simultáneas. Tengo que ver si es convección natural o forzada y la geometría, y con eso ya voy a buscar la correlación, y dentro de la correlación me va a aparecer, digamos, si es régimen laminar o turbulento, o los dos casos, o un solo caso, cuando vimos que habían generalmente las dos condiciones en un mismo problema. ¿Por qué les digo yo que a veces la geometría o el tipo de convección incide sobre la geometría? El caso típico, por ejemplo, si tenemos un cilindro, una cañería, por ejemplo, horizontal. Si es convección natural, yo tengo que ir a la geometría de un cilindro, ¿no es cierto? Pero si es convección forzada y la velocidad va en la dirección paralela al eje, yo tengo que irme a la placa plana. Entonces, eso incide en qué geometría en el fondo tengo que buscar. Y una vez que tengo eso claro, hay que seguir las correlaciones. Ustedes tienen correlaciones en los apuntes y en el Excel. En los apuntes, en el PowerPoint están más actualizadas. En el Excel, por ejemplo, en los apuntes hay pequeñas diferencias de correlaciones que hicimos simplificaciones para los apuntes de clase que no están en el Excel. Pero en el fondo, en general, es lo mismo. Entonces, vimos pocos ejemplos. Aquí están lo que vimos como ejemplo, vimos placa plana y ducto, y ahí vimos convección natural, convección forzada, convección natural y convección natural, horizontal, aislada, etc. Algunos ejemplos, ¿ya? Esos son los principales ejemplos. Bueno, también le agregamos las esferas acá. Y los intercambiadores de calor de tubo concéntrico. Esos están en los apuntes y no están en el Excel. Además de lo que les dije de las ecuaciones simplificadas. Así que yo diría que se basen en los apuntes y si están equivalentes en el Excel, lo usan. Si no, pueden programar ustedes mismos en Excel. Sería un buen ejercicio también las otras correlaciones que faltan. Eso. Entonces, lo que sí, no me acuerdo bien si está bien explicado, pero se los repito acá. En el caso de si yo tengo un cilindro
en convección forzada y la dirección del flujo es paralela al eje del cilindro, ahí tienen que irse a las ecuaciones de la placa plana, ¿ya? Porque no es si fuera perpendicular al cilindro sería la ecuación de la cañería, pero como es paralelo al eje, la capa límite se forma a lo largo de la cañería y es equivalente a la capa límite que se forma en una placa plana. Así que eso como introducción, y ya tienen todas las correlaciones disponibles. En los libros, como les comentaba, hay muchas geometrías más. Aquí también vimos bancos de tubo. Así está acá. Hay muchas más, pero evidentemente lo importante es que aprendan la metodología. Nosotros en el curso vamos a trabajar con estas solamente. Y si alguna vez lo aplican en un problema real, pueden buscar, como digo, en los libros, cualquier libro de transferencia de calor salen más correlaciones. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un intercambiador de calor formado por un banco de tubo. Los bancos de tubo entonces son una serie de tubos que están... La idea es transferir calor desde el fluido que pasa por fuera de los tubos al fluido que pasa por dentro de los tubos. Entonces, los bancos de tubo vimos que tenían esa forma. Entonces aquí tenemos, estas ecuaciones son para calcular por el exterior del banco tubo. Por el interior del tubo es simplemente la ecuación en el interior de un tubo. En el interior es que depende del diámetro de los tubos y la separación de los tubos. Y es distinto si los tubos están en líneas o alternados, ¿ya? Así es que esa es la ecuación que tenemos para calcular. Entonces, los diámetros es de 20 milímetros y la separación de los tubos es de 40 milímetros. Es decir, aquí el D es de 20 y S1 es igual a S2 es igual a 40 milímetros. Eso nos va a servir, por ejemplo, para sacar el A y el B, que, bueno, el A y el B entonces serían S partido por D, sería igual a 2 en los dos casos. Entonces con eso entramos por ejemplo, en el caso de los tubos alternados, buscamos B igual a 2 y A igual a 2 y obtenemos, digamos, el valor que andamos buscando de M y de K. Esa no la habíamos visto y es un poco interesante, digamos, ver la metodología, cómo se usa. Pero como digo, en general es muy simple. Entonces, por fuera de los tubos se tiene agua que circula a una velocidad de... Perdón, esto lo cambié, creo. No. Sí. Esto, por favor, cámbienlo de 0,75. Lo que pasa es que con 1,8 la hice primero con eso y quedamos fuera del rango de la correlación. Por eso lo cambié a 0,75 para que calzara con el rango, porque también uno a veces se va fuera del rango, pero pasan cosas extrañas, digamos. Y si quieren lo hacen con 1,8 y van a ver que efectivamente van a pasar cosas extrañas porque está fuera del rango en que estaba la correlación. Bueno, el agua entra a 60 grados y sale aproximadamente a 68. Y la temperatura de los tubos es aproximadamente 75. Alguna vez el TW es nuestra temperatura de los tubos. Y
la necesitan para calcular la temperatura de referencia, por lo tanto también se da en este caso. Entonces la pregunta es calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior de los tubos, considerando los dos casos, si es en línea o alternado, y es ahí donde cuando uno hace la comparación, es que obviamente se da cuenta de que hay algo raro cuando se sobrepasa los límites en que la correlación está permitida. Entonces vamos a resolver el problema. Lo primero que tenemos que ver entonces es calcular las propiedades del fluido. Y las propiedades del fluido se calculan a la temperatura de referencia. La temperatura de referencia siempre debería estar indicada y no siempre es la misma. A veces no tiene mucha lógica, lo importante es usar la misma temperatura de referencia que se usó para generar la correlación. Por lo tanto, la temperatura de referencia entonces sería el promedio entre la temperatura del tubo y la temperatura de entrada y de salida del fluido, digamos, en el banco tubo. Entonces reemplazamos los valores y nos queda la temperatura de la superficie era 68, creo, más el promedio entre la entrada y la salida eran 60 más 68, no, perdón, 75 era la temperatura de la... 75 la temperatura de la pared. 75 más 60 más 68 dividido por 2, y todo eso dividido por 2, y eso nos da 69.5. Por lo tanto, las propiedades del fluido tenemos que calcularla a la temperatura de 69,5 grados Celsius. Entonces, vamos en el Excel, no sé si, a ver, vamos a cambiar acá, voy a compartir mi pantalla para ver el Excel. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. ¿Ven bien el Excel o no? O quizá un poco muy chico, pero lo voy a aumentar un poco. Bueno, Ahí se ve bien. es que lleguemos a... Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí hay varias correlaciones. Hay una parte que se muestra donde... Aquí donde uno puede elegir y se va directamente a la correlación que quiere. Entonces yo pongo aquí y voy a exterior de banco tubo, que es la que estamos viendo. Pincho ahí y me manda directamente a la que estamos viendo. Entonces aquí uno tiene una ayuda como para, bueno, aquí por ejemplo uno puede, en este caso era aire, a ver, no era agua. Era agua, entonces uno le pone la temperatura del fluido, pero aquí están, los cálculos de las propiedades del fluido están en otra lámina. De todas maneras le ponemos agua líquida saturada y vamos si yo aprieto ahí, me debería enviar a la página para modificar la temperatura, pero no se puede cambiar aquí. Entonces aquí tengo las propiedades. Entonces aquí, por ejemplo, agua líquida dijimos que era 69,5.
De ahí entonces me va a generar las propiedades del agua líquida a esa temperatura, que están indicadas ahí, que si yo me voy a donde estaba viendo, ahí ahora va a aparecer ajustada con la temperatura correcta. ¿Ya? Y ahí tiene las propiedades de densidad, eh, viscosidad, conductividad térmica, etc. Pero todavía, sí. Entonces, y ahí tienen también una ayuda. Todo lo que en general en el Excel, por si no han trabajado mucho, todo lo que es azul son los datos. Esto es más o menos igual. No quise automatizarla más de los cálculos que ustedes podrían hacer a mano, para que vayan viendo los resultados intermedios. Si lo ponen en un certamen también necesito ver los resultados intermedios para ir viendo si están aplicando bien, etc. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos viendo acá. Entonces, con eso calculo las propiedades del fluido. Entonces calculo, para verificar, lo primero que tengo que hacer es calcular el número de Reynolds. Y el Reynolds igual es la velocidad por L partido por la viscosidad. L genérico es la longitud característica, pero tenemos que ver de qué se trata. En este caso, como el flujo es perpendicular, perpendicular al eje del tubo, la longitud característica es el diámetro. Y a veces se pone Reynolds sub D, entonces, donde indica que la longitud característica es el diámetro, y ahí sería U por D partido por la viscosidad. En este caso, los valores numéricos son 0.75, dijimos que habíamos cambiado la velocidad. El diámetro es 20 por 10 a la menos 3. Y la viscosidad es 4.192 por 10 a la menos 7. Y eso nos da un número de Reynolds de 35.700. Y eso nos permite usar la correlación que tenemos, porque si yo lo había hecho, como les digo, con 1.8 y salía fuera del rango. En ese caso, entonces, si uno va si uno mira acá, esta correlación es válida para Reynolds entre 2.000 y 40.000, por lo tanto estamos dentro del rango. Y el número Prandtl entre 0,5 y 500, que son casi todos los fluidos. Por lo tanto, podemos usar esta correlación que aparece acá. Y el K y el M lo sacamos de esto que acabamos de ver acá. Entonces, la correlación del Nusselt sería K por el Reynolds D elevado a M por Prandtl elevado a 1/3. Entonces, dijimos que A y B es igual a 2. Con eso vamos a la correlación y obtenemos que para tubos en línea, K es igual a 0.229. Y M es igual a 0.632.
Y eso, como digo, sale de acá. 0.229 y 0.632 para A y B igual a 2. Para tubos en línea. Con eso entonces vamos a la correlación del Nusselt. Nos queda que Nusselt es igual acá, 0.229 por el Reynolds, que era 35.700, elevado a M, 0.632, por el Prandtl es de las propiedades del fluido también, que en este caso era 2.596 elevado a 1/3. Y con eso nos queda que el Nusselt es igual a 233.3. Con ese Nusselt calculamos el H. Recuerden que el Nusselt es igual al H por K, partido por la longitud característica, en este caso es el diámetro. Por lo tanto, el H, perdón, es al revés esto. El Nusselt es igual al H por D partido por K. Entonces el H es igual al Nusselt por K partido por la longitud característica, y eso es igual a 233,3. Y la conductividad térmica la sacamos de las propiedades del fluido, eran 0.663. Y el diámetro dijimos que era 0.02. Y con eso nos da un H de 7.732 watt partido por metro cuadrado. Esa es la forma de operar en un ejercicio simple. Lo único que se dificulta un poco aquí es la correlación, porque hay que buscar un par de parámetros más, pero el resto es muy simple. Siempre calcular la temperatura de referencia, las propiedades del fluido, y el resto es mecánico. Si hacemos lo mismo para el caso de los tubos alternados, bueno, el K es igual a 0.482, el M 0.556, y bueno, la misma correlación, el Reynolds es el mismo, por lo tanto el tipo de correlación no cambia. El Nusselt nos da 195.8 y el H nos da 6.493. Y ese entonces sería los dos casos, el H en los dos casos, como ejemplo del problema. Como les digo, en general los problemas no son más complicados que esto. Ustedes pueden hacerlo a mano, como lo hice, sacando las propiedades del fluido, o lo pueden hacer, voy a compartir de nuevo. Acostúmbrense a hacerlo de las dos formas. Aquí le ponen, como digo, en todos los que están en azul, en celeste, son datos. Generalmente todos los otros son resultados. Excepto aquí, que tienen que definir si es agua o qué, o otros fluidos. Tampoco tenemos muchos fluidos, sino tienen que ir a los libres. Entonces, aquí está la velocidad. Este ejemplo fue el que hice el otro día cuando lo preparé. La longitud característica del diámetro es 0.02. El S1
y el S2 0.04. Aquí está la temperatura superficial, 348, la temperatura entrada, 60, la temperatura de salida, 68. Y aquí, si yo quisiera calcular el HR, le tengo que entregar la temperatura de las otras superficies con que intercambia calor por radiación. Pero en general, un banco tubo es poco lo que afecta a la radiación. Aquí está la temperatura en grados Celsius, pero en realidad, en rigor, la conversión es 273.15. Por eso aparece ahí. Yo hice el cálculo con 75. Bueno, debía haber puesto 273.15 para que me quedara más exacto. Entonces aquí tengo el número de Reynolds y con ese Reynolds veo si estoy en el rango y veo cuáles son los coeficientes. Aquí pongo los coeficientes. En un caso era, bueno, vamos, este está resuelto para el de los tubos alternados. Era 0.428, el M 0.556, y eso nos da un Nusselt perdón, aquí hay un problema. No hay un problema. Un Nusselt de 195.8 y un HC de 6.490. Entonces, poniéndole los valores, pero igual ustedes tienen que saber, por ejemplo, que estos valores los tienen que sacar de estas tablas. De repente aparece un número de Nusselt para régimen laminar y régimen turbulento, y ustedes tienen que saber en qué régimen están, ¿ya? Entonces, o lo hacen a mano, que es un poco más largo, o lo hacen aquí. La gracia de aquí es que pueden empezar a jugar también. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? Por ejemplo, si le pongo 1.8 como le había puesto al principio, el Reynolds me queda 85.000, por lo tanto me queda mayor que los 40.000 me queda mayor de los 40.000 que necesito. O sea, que me llega la correlación. A veces uno, si no tiene nada más, puede usar eso. Si no, tiene que buscar otra correlación. Aquí igual está bastante lejos, está casi el doble del número de Reynolds. Pero el doble no es tampoco tan lejos. Si buscan otra correlación, claramente les va a dar otro resultado. No siempre porque está fuera de rango, sino que además las distintas correlaciones dan siempre distintos resultados. Bueno, aquí pasamos pasamos de cuánto nos dio, de 6.400 a 10.000. Igual es una variación importante, pero eso también es porque aumentó la velocidad en más del doble. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. Si nosotros en un test o en una prueba tenemos que hacer un ejercicio de este estilo, ¿va a haber que hacerlo exactamente igual o va a haber como que inventarse de repente ciertos valores y después iterar varias veces? Es que ese es un problema para mí en los tests. Me ha pasado varias veces que yo aprendo los procedimientos, pero después al momento del test había que hacer algo antes, por ejemplo, o inventarse valores, por ejemplo. Inventarse temperatura y iterar varias veces. ¿En ejercicios como estos puede tocarnos algo así? Sí, pero es que Ya. no se trata de inventar, o sea, no se trata de inventar cosas. Se trata de que, por ejemplo, ahora en el otro ejercicio vamos a tener que suponer algo, porque no podemos resolver. El problema es que piensen ustedes que ustedes están acostumbrados a resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Pero cuando tenemos un sistema de ecuaciones simultáneos donde están involucradas tablas, por ejemplo, no podemos. Entonces tenemos que iterar. Tenemos que darnos valores. Aquí, por ejemplo, si yo no les hubiera dado la temperatura del W, la temperatura de la superficie, tienen que haberla tratado de calcular de alguna otra forma. En el otro ejercicio vamos a ver en ese caso. Ya, entonces, ¿sí? no, disculpa, es que ese es mi problema, porque a mí, me pasaban otros test que yo estudié harto y me aprendí los procedimientos así como bien, pero después siempre hay algo distinto. Yo entiendo que las pruebas tienen que ser así y todo, pero
pero por eso quiero que preguntar, para saber qué es lo que tengo que estar atento, po, qué es lo que tengo que darme, po, la temperatura superficial o cosas así para hacerlo, Es po, el que, procedimiento completo no es solamente eso, sino que algo previo. Esa es pero mi duda. ¿cuánto hay que ver? Aquí es una conversación que yo siempre tengo con los alumnos. ¿Cuánto significa estudiar harto para ti? No sé, haber visto todas las clases y haber hecho todos los ejercicios y haber repasado harto con Ya, pero, una o buena sea, cantidad de horas. en hora es No sé, antes este del certamen, curso, este disculpe. curso, Mm, a ver, es equivalente a un quinto de tu semestre, más o menos. sí, Entonces significa que tienes que estudiar un día a la semana. Son 8 o 9 horas a la semana. Si vas a todas las clases, son 2 o 3 horas, te quedan todavía 5 horas de estudio personal toda la semana. Y si lo multiplicas por las 10 2 semanas, estamos hablando de 50, 60 horas que tienes que haber estudiado. Entonces, punto uno, probablemente no estén estudiando la cantidad claro, suficiente. 50 horas no sé si estoy 50 horas aparte de las clases, Sí, pero yo me sentía pero espérate, preparado para... disculpe. es que de ahí viene la segunda parte. Es que tú no tienes, el transferencia de calor es muy traicionera porque uno cree que si resuelve los problemas que están resueltos, aprendió. Pero la gracia es resolver otros problemas distintos a los que están resueltos. Y que hay, porque los ejercicios, los test no es que sean rebuscados, sino que no los has visto antes nomás, o de los certámenes, no los has Sí, visto antes. Y siempre hay una cosa, yo siempre les digo, eh, por ejemplo, cuando empiezo, por ejemplo, en otro problema, bueno, ya les comenté un poco, pero eh, ¿cómo lo harían ustedes primero? Porque después que yo lo hago, parece fácil. Pero, y aquí todavía en la parte de correlaciones de convección no es tan relevante eso, pero en general, en otro problema así como de balances térmicos, a uno tiene que ocurrírsele cosas. Y si no te vas por el camino equivocado, eh, al final puede que reencuentres el rumbo, pero te vas a demorar mucho. Y para un sí, certamen no te da el pero, tiempo. pero como usted dijo, que una vez que usted enseña a hacer ese primera parte del procedimiento o ese camino que hay que tomar, después es fácil. Entonces Sí, eso de repente a mí me cumplió porque al final, pues yo vi la revisión de los test y yo hubiese podido hacer eso si hubiese sabido que tenía que sí, buscarle, por ejemplo, inventarme sí, o pero pillar las cuestiones hay una primero. palabra clave ahí, hay una Mm, palabra clave ahí que tú dijiste, que yo enseño esa primera parte. Esa primera parte tiene que ocurrirse de a ti. Y eso esa es la dificultad. ¿Ya? mm, De hecho, cuando evalúo, cuando pongo nota, quizás le pongo la mitad del puntaje a eso, porque ahí es donde se la juegan todas. Y entonces tienen que, yo creo que lo que te falla a ti probablemente vale la pena extenderse, digamos, por eso me extendí más en esto, porque es recurrente. Probablemente a ti y a muchos de tus compañeros, es que tienen que buscar ejercicios nuevos, no tienen que hacer los que ya hicimos. ¿Ya? En la primera parte le dejé como la mitad de los ejercicios que no los resolví, a pesar de que estaban resueltos ahí, pero no tienen que mirar nada de cómo resolverlo, tienen que ocurrírselo a ustedes. Esa es la gran dificultad. Y busquen en los libros de referencia que yo les di, aparecen problemas. ¿Ya? Hagan problemas distintos. Todos los problemas son distintos. O sea, el camino, tú lo dijiste muy bien, una vez que ya ves cómo hacer la solución, es fácil. Y cuando tú ves un ejercicio resuelto, por ejemplo, bueno, los de hoy día no es tanto el ejemplo, porque es difícil equivocarse aquí en este tipo de cosas, pero en los que vamos a ver, en los que hemos visto ya de balances térmicos, ahí tiene que ocurrírselo a uno en el camino. Si no, por ejemplo, se hace mal, hay varios volúmenes de control que uno puede tomar. Si toma un volumen de control malo, puede que, no es que esté malo, sino que no es el que le sirve para resolver ese problema, puede que le salga 3 veces más largo y puede que no alcance a terminar el certamen. O puede también que ese volumen de control no le sirva para resolver el problema. Entonces, y eso es
Eso se adquiere, eso es lo que le llamo el arte de transferencia de calor. Y eso se adquiere con trabajo, con las 50 horas que te acabo de mencionar. Pero haciendo los ejercicios uno. Por último, que lo compartan entre sus compañeros y todo. A mí me gustaría hacer prácticas que ustedes hagan los ejercicios, pero esta es una de las pocas cosas que no funciona tan bien a distancia, porque en realidad, como yo no los veo, generalmente yo les puedo dar un ejercicio en clase, yo veo si están trabajando o no, pero si no los veo, no les veo las caras, no sé si están trabajando, no sé si van avanzando, cuando eh, veo si están moviendo los lápices o no, si están mirando por la ventana. Es difícil hacer los ejercicios participativos, digamos, como los hacía, pero es una cosa que tienen que hacer ustedes, es fundamental que hagan ese ejercicio. Si necesitan, los libros que aparecen con las referencias ahí, sale un montón de ejercicios. Si ubican los que yo les di, incluso salen más o menos similares a los que hacemos nosotros. Y si no son similares, igual les sirven más todavía porque, como digo, la idea es buscar diversidad de problemas. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, todos los ejercicios que hemos hecho ahora, para que veas que no son cosas rebuscadas. Los ejercicios que hicimos ahora, que te parecen fáciles cuando los hago yo, son ejercicios que vienen de certámenes de años anteriores, por ejemplo. O sea, es el mismo nivel de dificultad, pero la diferencia es que tú te enfrentas por primera vez y aquí con la ayuda del profesor te encamina un poco, te sale fácil. Eso, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bien, de todas maneras, no hay que, eh, no hay que, digamos, ser tan pesimista, porque en general al principio cuesta, pero después sale. Generalmente el primer certamen es el más difícil, porque ahí se dan cuenta de lo que le acabo de hablar. Y no saco nada con decírselos, porque yo ya se los dije. Y mientras uno no le toca la fibra porque no le ha pasado. Entonces el primer certamen generalmente les va más mal porque se enfrentan a eso, ya después normalmente salen bien. Y yo tengo el orgullo, o no sé cómo decirlo, pero eh, mis alumnos de transferencia de calor en cualquier parte quedan bien parados, digamos, en la industria, en Chile, en el extranjero, cuando se van a hacer estudios afuera. No tienen que envidiarle a nadie, ni a los alemanes, ni a los de Estados Unidos, ni nada. O sea, tienen el mismo nivel de transferencia de calor que tienen todos los ingenieros, o mejor que en algunos casos, en cualquier parte del mundo. Así que este proceso puede que cueste un poco, pero en general, si hacen lo que yo les digo y si estudian, les va a ir, les va a ir bien sin ningún problema. Así es que a ponerle empeño nomás. Bien, vamos a ver otro problema. Este un poco vamos a tener que hacer lo que les comentaba. Entonces, hay una cañería de 40 milímetros de diámetro interior porque circula agua a 25 grados Celsius. Vamos a hacer un monito aquí. 40 milímetros. Circula agua a 25 grados. Y a una velocidad de 1,3 metros por segundo.
En el exterior hay aire calmo. Lo otro que les había comentado es que uno siempre tiene que verificar si se trata de régimen convección natural o convección forzada. ¿Ah? En este caso les puse aire calmo para que saliera más corto el problema, pero eso uno nunca lo puede saber en realidad. Esto es como una simplificación al problema. Y siempre hay que verificarlo de las dos formas, de la convección, tanto por convección natural o convección forzada. Entonces la cañería está horizontal y el aire exterior tiene una temperatura de 65. La cañería es de cobre de 2 milímetros de espesor. O sea que ahí está el espesor de la cañería. De 2 milímetros. Y eso. Entonces calcular el coeficiente global de transferencia de calor de la cañería. Entonces tenemos un radio R1 y R2 para calcular la transferencia de calor. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor, acuérdense que es igual el U es igual a 1 partido por la sumatoria de las resistencias. Y para hacer la sumatoria de la resistencia se tienen que cumplir algunas condiciones, que eso ya lo vimos y aquí vemos que se están cumpliendo porque, bueno, aquí nos dicen que, bueno, la temperatura que rodea la superficie es igual a la temperatura de la cañería. Esa es la condición que tenemos para generar un H superficial exterior, que es lo que nos interesa. Por el interior sabemos que en la cañería solamente es el H convectivo, por lo tanto eso se cumple, y el resto es que no haya fuente de calor interno, etcétera. O sea que estamos cumpliendo correctamente con todo. Entonces, la sumatoria de las resistencias, ¿cuáles serían? Primero tenemos que definir un área de referencia. Vamos a tomar el área de referencia igual a 22 milímetros. O sea, el radio de referencia a 22 milímetros. Ya, pero, a ver, vamos a hacer el ejercicio para no adelantarme tan rápido. ¿Cómo lo harían ustedes este problema? ¿Alguien podría explicarme? Lo que Con piden es el U, la sumatoria de R, ¿no es cierto? ¿Sí? los tubos concéntricos, ¿o no? No, No, pues, así de todo. los tubos, este es un solo tubo. Los tubos concéntricos es un tubo adentro de otro. Entonces, el tubo de cilindro interno y después para la segunda parte la materia de conducción, como separarlo en dos partes, ¿Ya? como la superficial para adentro con el interior, con flujo interno de cilindro, con las fórmulas con el nu, y después la segunda parte con conducción, como el espesor. Ya. Ahí es donde, qué bueno que este ejemplo, porque cuando uno parte así, está bien, pero te vas a demorar 3 veces más. Entonces, qué bueno que haya salido eso, porque para que se den cuenta, digamos, de que está correcto, pero no es la forma más simple y más directa. Y hay que acostumbrarse, o sea, hay que hacerlo en la forma directa, si no, uno se pierde, si uno empieza. ¿Qué otra forma, qué otra cosa podría ser? Yo creo que está bien. A lo mejor si tú empiezas a escribir, te vas a dar cuenta en algún momento de que hay una forma más fácil de hacerlo. Pero poniéndonos en la condición del certamen, que están preocupados con el tiempo, se les complica y tienen que tener mucho más claridad cuando uno parte. ¿Cómo partir aquí?
porque habíamos dicho que uno siempre tenía que hacer un balance, o sea, habíamos dicho que uno generalmente partía por los balances, pero aquí hay dos cosas, generalmente parte con los balances, pero aquí tienes la opción de usar el U, y en el U en general no haces balance. Entonces uno tiene que definir si parte por el balance o parte por el U. Uno podría hacer el balance, pero vas a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En cambio, hay una forma más simple, ya está esbozado con el U, que es una sola ecuación. ¿Y qué es lo que te piden? O sea, nos piden aquí el coeficiente global de transferencia de calor. O sea, seamos más directos. O sea, partamos por escribir cuál sería la expresión del coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ya? Si yo parto con los balances, además no voy a llegar tan fácil al coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, si nos piden el coeficiente global de transferencia de calor, yo tengo que ver si se cumplen las condiciones primero para hacerlo, digamos. Y obviamente que, bueno, si está dado el problema así, lo lógico es que así se cumpla. Entonces, escribamos cuál es la sumatoria de la resistencia. Sería el R de referencia partido por R1, ¿cierto? Por 1 partido por H convección interior, eso lo sacan de los apuntes, y si tienen que aprender, se lo pueden usar los apuntes. Después el R de referencia partido por el K del cobre, por el logaritmo natural de R2 partido por R1, más R de referencia partido por R3, o R2 en realidad, por 1 partido por HEC. ¿Ya? Ya habíamos dicho que en el interior era el H convectivo, en lugar del H superficial, porque las temperaturas eran las mismas y no había radiación por el delta T cero. Entonces, esa sería la forma de plantearlo. Ahora, antes eran todos los datos, ahora tenemos que calcular el H convectivo interior y el H superficial exterior, en vez de que nos den como datos. Y no es más complicado que eso. Entonces, el H convectivo interior, ¿cómo lo calculamos? Con el nu. Con el nu para el interior de un cilindro, ¿cierto? Sí. Después, aquí está la parte de la conducción que me decía. Está incluida, pero está incluida dentro de la misma ecuación. Entonces no hay para qué hacer un balance térmico adicional. Y después el H superficial exterior se calcula también con las ecuaciones de el H superficial es igual al H convectivo exterior más el H radiativo exterior. El H radiativo lo calculamos de la misma forma como lo hemos calculado siempre, hasta que lleguemos al capítulo de la radiación, y ahí vamos a aprender otra forma de calcular el H radiativo. Y el H convectivo ya lo aprendimos a calcular entonces con las ecuaciones ahora de el exterior de un cilindro ahora. Y como el aire está en calma, en convección natural. Entonces este sería cilindro exterior convección natural y este sería el interior de un cilindro. Eso no es tan difícil como lo que acabamos de conversar, ¿ya? Esto generalmente se les ocurre con un poco de estudio, se les ocurre a todos, ¿ya? Lo que acabamos de conversar es ir un poco más allá de esto, es llegar a plantear los balances, que es lo más complicado. Entonces vamos, hay que Profe, calcular primero la H, ¿sí? una consultita. Yo siempre quedé con la duda de la materia de antes. ¿El R de referencia, cómo se define? ¿Hay alguna regla específica Es arbitrario, es arbitrario. pero literal yo puedo elegir cualquiera de los dos? En este Sí, caso 0406. No, 04042. sí, sí. El radio, no el diámetro, ¿eh? Ah, sí, perdón. Ya, bueno, pero eso, yo puedo Es elegir cualquier que cualquiera. quiera. Lo Ya, importante es usar siempre el mismo. ya, vale. Porque después va a calcular el Q, que va a ser el Q chico. De aquí sacas el Q va a ser el área. Cuando calcules el Q va a ser el área por el delta T,
partido por la sumatoria de las resistencias. Entonces, si la sumatoria de la resistencia la calculaste con el radio exterior, esta área también tienes que calcularla con el radio exterior. Y ahí se te queda fijo, digamos, de que independiente que sea cualquiera, si quieres le pone el diámetro o lo que sea como radio de referencia, pero después al multiplicarlo tienes que tener cuidado para el área multiplicarlo por lo mismo. De hecho, puede que no uses radio de referencia. Hay algunos libros que no lo usan. Hay algunos compañeros que me han planteado también eso. Yo les dije que se acostumbraran a hacerlo así porque es más fácil. Pero también uno podría pasarse el radio de referencia. Si les complica que estén tomando algún valor arbitrario, se va a acabar la arbitrariedad cuando calculen el área, incluso si quieren no lo ponen. Pero les recomiendo que es más fácil para que sigan los ejercicios de los libros y puedan conversar con las otras personas. Entonces, calculamos el HCI en el interior de un cilindro y para eso tenemos que calcular el número de Reynolds. Aquí voy a ir un poco más rápido ya porque esto ya lo hemos visto. Calculamos el Reynolds, es igual a U por D partido por la viscosidad. Bueno, para eso calculamos la temperatura de referencia. Antes de eso, ¿ya? Antes de eso calculamos la temperatura de referencia. Y en la correlación aparece cuál es la temperatura de referencia que tienen que usar. En este caso dice que el promedio entre la entrada y salida. Aquí no tenemos una sola temperatura, por lo tanto vamos a usar la que conocemos, que es 25. Y con eso calculamos las propiedades del fluido para calcular el número de Reynolds. Entonces, tenemos acá la velocidad es 1.3, el diámetro, aquí es el diámetro, aquí ya no tiene que ver con el radio de referencia, es el diámetro donde se produce el fenómeno, que es el diámetro interior, evidentemente. Estamos calculando el interior. Y eso es 0.04, es el diámetro también, no es el radio, no se confundan con eso. Generalmente no se confunden los alumnos, pero al final no sé si entre medio se confundirán. Y esto es 8.8 por 10 a la menos 7. Eso nos da un número de Reynolds de 59.000. Y eso es mayor que 23.000. No, que 2.300. Por lo tanto es turbulento. Si ustedes van a la correlación, dice que el laminar bajo 2.800, generalmente los flujos inductos son turbulentos. No es ninguna sorpresa que sea bastante 20 veces mayor. Y nos vamos a la correlación del régimen turbulento, entonces. Y ahí es donde yo les dije que usaran una ecuación simplificada, que era el Nusselt D igual a 0.116. Yo les dije que no tenían para qué usar con los D partido por L, porque en realidad es una condición, bueno, eso ya lo conversamos, ¿ya? Es una condición de que en general no se cumple por el Reynolds elevado a 2/3 menos 125 por el Prandtl elevado a 1/3 por la relación entre la viscosidad de la superficie, perdón, de referencia y la viscosidad de la superficie del fluido, elevado a 0.14. Generalmente esa relación de viscosidad generalmente este término es muy cercano a 1. Aquí no conocemos la temperatura de la superficie, por lo tanto no podemos conocer la viscosidad de la temperatura de la superficie. Pero, no vale la profe, pena, ¿sí? y si la tuviéramos, ¿cómo se calcula? Porque eso habría que hacerlo para el test, po. Sí.
¿Cómo se ¿Alguien calcula? preguntó? Sí, yo el que le mandé el correo. Así lo respondí, hoy día estuve revisando, bueno, había tenido tiempo. Ya. En las tablas del MU, ves el MU a la temperatura de la pared. Sí, Sí, es pues, que ya. ¿Y el otro mu entonces? a Porque la de en las tablas da referencia. un puro mu. No, pues, o sea, Sí, pues, te en las da el tablas. MU en función de la temperatura, pues tú le puedes cambiar la temperatura. Ah, ya, entonces el mu es la temperatura de la superficie y el mu es la temperatura de la superficie de referencia. O sea, O sea, de to- la temperatura de referencia. eso, Y ya, dijimos que la temperatura de referencia es 25. Entonces calculo el MU a 25 grados. Después, ya, si conocía la temperatura de la pared, por ejemplo 50, tendría que calcular el MU a 50 grados. ya. Y eso de las tablas y del agua en ese caso. En las tablas del agua. Entonces, tú Ya. vas Ah, al ya. fluido que Vale. sea, tú vas al Sí, sí. libro, tú vas No, ya al entendí. Excel. ¿Ah? Sí, no, y ya entendí cómo se hacía. Sí, no sabía cómo sacar el mu, el otro, porque uno aparecía en la tabla, no sabía dónde salía el otro. Y ahora sí, eso. Es que lo que hicimos, pues tienes que cambiar la temperatura, o en los libros aparecen las tablas en función de la temperatura, hay que interpolar. Ahora, puede que no valga la pena, digamos, a veces, porque, como digo, cualquier cosa, el mu sub R partido del mu sub W, si la diferencia de temperatura es pequeño, es muy cercano a 1 de partida. Y si un valor cercano a 1 lo elevas a 0,14, todavía se va a acercar más a 1. Entonces, en este caso, bueno, específicamente no les di la temperatura de superficie para que discutiéramos eso, que no siempre a veces vale la pena. O sea, si no la tienen y no la tienen que calcular por otra cosa, no valdría la pena calcularla para esto, ¿no? Pero aquí ni siquiera tenemos cómo calcularla, así que no queda otro. Entonces, poniendo los valores, me queda 0.116, el Reynolds dijimos que era 59.000, elevado a 2/3, menos 125, aquí, eso cuando está cerca del 2300, esto tiene importancia, el 125, porque en el fondo es lo que tiene en cuenta la parte laminar, pero si ya estoy tan lejos, prácticamente es todo turbulento. Y el PRANT es 6.05 elevado a 1/3, y el otro lo dejamos simplemente como aproximado a 1. Y eso nos da un Nusselt de 320.3 y un H. Entonces el H dijimos que era el Nusselt por K partido por la longitud característica. El H entonces sería el Nusselt 320.3 por K, eso lo sacan de las tablas, que es 0.612, y dividido por el diámetro. Y eso nos da 4.900 watt metro cuadrado Kelvin. Entonces ahí tenemos el H convectivo interior. Después tenemos listo nos vamos al exterior, esto ya lo sabemos calcular, así que no vamos a insistir. El H convección exterior, entonces tenemos que calcular ahora el exterior en convección natural, exterior de un cilindro. Y de nuevo la temperatura de referencia, buscamos en la correlación, la temperatura de referencia dice que TW más la temperatura media del fluido, partido por 2, aquí es distinto, ¿eh? Aquí el TW aparece en la temperatura de referencia. Y aquí vamos a suponer un TW,
porque igual lo vamos a necesitar, porque como es convección natural, el delta T es la temperatura del W menos la temperatura del fluido. Por lo tanto, sí lo vamos a necesitar. No es que aquí estemos asumiendo un TW porque para calcular la temperatura de referencia, sino que ya que lo vamos a necesitar después, vamos a asumir al tiro un TW. Entonces aquí es lo que tú decías, aquí yo tengo que asumir porque yo no puedo llevar a un sistema de ecuaciones cuando, ¿cómo tendría que pasar la correlación o sea, tendría que hacer un cálculo bastante complicado porque tendría que, si llevo el TW como incógnita, tengo que hacerlo en la tabla de las propiedades del fluido, pero eso no es tan importante, pero además tengo que hacerlo en la correlación, a veces me puede pasar de laminar a turbulento, entonces puede que tenga que usar otra ecuación, entonces es difícil. Entonces mejor asumimos un valor y después tenemos que corregirlo. Siempre que uno asume un valor, después tiene que revisarlo y corregirlo. Eso es lo que hace evitarse que resuelva los problemas en forma simultánea, pero sí tiene que resolverlo igual completo. Entonces, sea TW igual a 26 grados, yo le puse. ¿De qué orden va a ser TW? Aquí teníamos 65 el exterior y 25 el interior. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a estar más cerca de la temperatura interior o del exterior? Esto no es relevante, porque si toman un valor mal, bueno, tienen que tomar un valor que esté entre 25 y 65. Si toman un valor fuera de ese rango, ahí lo pongo malo, pero no es tan relevante porque van a llegar a la solución igual, probablemente iteren una vez más. Pero uno tiene que tratar de... ¿La media? ¿Puede ser un...? Esa es una situación así como, una solución así como de los políticos, Claro. para que nadie se enoje, pero como se dice en buen chileno, mojémonos el potito un poco. ¿Por qué lado va a ir? Yo más, no sé, hacia el exterior, diría yo, pero... ¿Pero por qué? Lo principal es que adentro por el tenemos diámetro agua. que está. Lo principal es que adentro tenemos agua y afuera tenemos aire. Porque son 2 milímetros, no sé. Por ahí... Ya, pero la cañería, lo más probable es que tenga una pequeña resistencia. O sea, probablemente el delta T en la cañería sea mínimo. Pero bueno, la entonces, diferencia en que adentro tenemos agua y afuera tenemos aire. bueno, ahora que lo dice ya mejor hacia el interior, más cercano a los 25 grados. Claro, porque el agua, bueno, ahora no están tan acostumbrados, pero también el agua siempre va a dar coeficientes de convección más altos. Y cuando yo tengo un coeficiente de convección más alto, la temperatura se va a acercar siempre al fluido que tiene el coeficiente de convección más alto. Ya, si ustedes imagínense que tienen un tubo, imaginen los tubos de la calefacción, que pasan, los tubos de la calefacción son parecidos a estos, tienen el orden de 70 grados y el aire está a 20 afuera, bueno, ahí al revés. Y la temperatura del tubo es muy cercana a la temperatura del agua, al agua adentro. Porque el agua, al tener una conductividad térmica mucho más alta, produce una mucho mayor transferencia de calor y la temperatura de la superficie se acerca mucho más. Eso es un comentario. Si usan la solución política del promedio, les va a salir igual. ¿Ya? Pero vale la pena ir pensando en cómo aproximarme mejor. Entonces yo usé 26 grados. Entonces yo sé que me voy a aproximar mucho más a la temperatura del agua, principalmente en lo que sea interior o exterior. Entonces la temperatura de referencia aquí sería 26 más 65 dividido por 2 y nos da 45.5. ¿Ya? Incluso en los certámenes yo les digo, no calculen
temperatura de referencia. Usen cualquier valor más cercano. Pero aquí sí hay que asumir TW porque para calcular el número de Grasov. El Grasov tiene TW. Entonces ahí eso yo no lo puedo pasar. Entonces con eso calcula la temperatura, las propiedades del fluido. Y ahora tengo que, si antes calculaba el Reynolds, ahora calculo el Grasov. Y el Grasov-Prandtl, en este caso. Entonces el Grasov es G por beta por teta por L al cubo. L es la longitud característica genérica partido por la viscosidad al cuadrado. No se olviden del cuadrado de la viscosidad que a muchos se les olvida. El G es 9.8. El beta es el coeficiente de expansión, que si es un líquido, tienen que buscar las propiedades del fluido. Si es un gas, es 1 partido por la temperatura del fluido. Pero es 1 partido por la temperatura del fluido, no por la temperatura de referencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, es 1 partido por 338. La diferencia de temperatura, aquí es donde está lo que yo les digo, es 65 menos 26. ¿Ya? Y ahí, aquí es importante este 26, que es lo que yo medí. Y fíjense que está en el delta T. O sea, en las propiedades del fluido puede que influya poco, pero en ese delta T que multiplica todo el término va a ser fundamental. ¿Ya? Si yo le pongo la mitad, voy a tener un delta T probablemente la mitad de lo que estoy considerando ahora. Después en las iteraciones voy a llegar, pero si nos podemos aproximar al tiro mejor. Y la longitud característica ahora es el diámetro, pero como estamos calculando por fuera es el diámetro exterior. Perdón, es aquí me equivoqué. Ah, no. ¿El diámetro era cuánto era el diámetro? Aquí me equivoqué yo, ¿eh? 40. Sí. 44. Aquí yo lo tengo, mano. Lo calculé con 0.022. Eso le da al cuadrado y el Prandtl es 0.703. Bueno, tengo que calcularlo de nuevo. Nos queda poco tiempo, en realidad se nos acabó el tiempo. Me salvó la campana. Lo seguimos viendo en la próxima clase, entonces lo terminamos. Y lo aprovecho en calcularlo correctamente. ¿De acuerdo? Si quieren lo pueden calcular ustedes. Traten de terminarlo ustedes. Y bueno, lo que tienen que hacer es ya calcular el graso, calcular el H, después recalcular, buscar alguna forma de recalcular el TW, y ver si ando cerca y usar el nuevo TW que calcule y con eso cerrar este supuesto. Siempre cuando hay un supuesto yo tengo que definirlo después, ¿ya? O sea, tenemos que plantear otra ecuación que nos permita calcular el TW, porque con lo que tenemos planteado ahora no nos permite calcular el TW. ¿Alguna consulta, comentario? Yo tengo la última sobre el test 6. ¿Ya? La misma pregunta que le acabo de hacer, ¿había otra forma de hacer el último ejercicio sin tener que calcular el mu, W o cualquiera de los mu? No me acuerdo el test. Sabes tú que este semestre he estado, pero
Era básicamente un cilindro interno con laminar y había que usar espera, lo que O notar. sea, lo mismo estamos haciendo ahora. Sí, pero era laminar, entonces había que usar 365 por el MUR partido en MUW a la 014. Pero el tema es que usted en clases dijo que eso generalmente iba a dar 1, así que como que lo usáramos como 1 generalmente porque usted resolvió un ejercicio con turbulento. Entonces por eso, pero pregunto si hay otra forma de resolverlo sin saber cómo sacar el MUW. Pero, a ver, ¿te daba la temperatura de la superficie? Sí, Ah, entonces tenés cómo resolverlo. pero es que usted no nos dijo en clases cómo sacar el MUW. Dijo Pero que ustedes se no usara como 1. preguntaron, pero Bueno. ustedes no preguntaron tampoco. Ah, ya, sí, bueno, sí, está bien. O sea, sí, es que, a ver, uno tiene que hacer las preguntas antes. Si tú no sabías qué es lo que era el MUW, tenías que haber preguntado o en clase o después de clase cuando estudiaste. Claro, Pero no es uno, que es que yo lo que hice es que pasé a MATLAB casi todas las fórmulas, las tenía listas para el test, po. En son 15 minutos tenía todo. Y el MUW partido en oro lo dejé como 1, porque es lo que había dicho en la práctica o clase, no sé qué era. pero ese es un ejercicio, es que eso es lo que yo te Sí, digo, ese es un ya, sí, sí. ejercicio, una Yo lo de, simplificación que yo hice. eso, pues, yo lo tenía anotado como 1, por eso lo asumí como 1. Después el test, cuando tenía que sacarlo, no supe. Y traté de buscarlo, pero me quedan como 5 minutos, así que no hubo forma. Mira, el que los pasa en MATLAB es un buen ejercicio porque igual al pasar las ecuaciones aprende, ¿ya? Sí. Pero te faltó aprender lo otro. Tiene que haberte quedado mucho más de tiempo si tenías todas las ecuaciones en MATLAB. Pero es que no, el certamen no era de materia igual. Que habían 2 ejercicios y uno lo tuvo Pero bueno y ese el era el otro mal. certamen, me estaba hablando del No, certamen. perdón, el test. El test eran 15 minutos, no. El test es el último, el 6. Sí, po. Sí. Sí, eso. Vale. Ya, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta pues yo siempre hago una revisión manual, digamos, pero, pero tú no pusiste nada, entonces. No, le puse como si fuera 1. Lo dejé 365 nomás. 3.65. Como laminar, porque saqué era Ya, laminar con el Reynolds y asumí que era 1 por lo que habíamos visto en clase. Igual yo sabía que no podía hacer eso, como que lo puse por poner algo nomás, pues, para no dejarlo vacío. ya, pues, yo también, por ponerte algo, cuando lo haga manual, entonces voy a poner algo a punto. Si es eso nomás, voy a poner un puntaje, pues. Si es otra cosa, ahí lo conversamos de nuevo. Vale, profe. Ya. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tenía una consulta Dime. respecto al test 6 también. La pregunta 1, la alternativa correcta, Estaba mala. ¿sí? Ah, ya. Eh, Eso, la, que te- la que corrige automáticamente estaba mala. ya. La alternativa era de la velocidad, ¿no es cierto? Sí, esa La era. correcta era la velocidad, no sé por qué se escapó esa, pero estaba mala. Una razón más que tengo bueno, siempre los corrijo a mano, pero cuando lo corrija a mano voy a revisar, voy a corregir, arreglar esa y voy a ver lo que tienen ahí en el otro, a ver si para poner algo de puntaje a los que lo calcularon, al que le dio 3,65. Vale, profe. Ya, pero no, pero por ahora estoy saturado de correcciones, les advierto, porque los ayudantes son un poco lentos, igual están llenos de pega, y yo prefiero corregir el certamen primero. Así que voy a corregir el certamen y después voy a revisar los tests. ¿Ya? Voy a corregir el certamen primero porque tienen más ponderación y conviene una realimentación por ese lado. Pues el test igual ya lo conversamos, así que el que sabe que se equivocó con eso ya sabe ya. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bien, nos vemos entonces. Nos vemos, Listo, que esté profe, bien. chao. Bien, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.